del sector eléctrico del país. Bienvenido, ingeniero. Lo escuchamos. Cómo no, muchas gracias y muy buenas tardes. Saludos a toda su clientela que lo escucha. Definitivamente que nosotros, como sindicato del sector de la industria eléctrica, en este momento coyuntural, próximos a una contienda electoral para escoger a aquellos que van a regir los destinos de este país, consideramos que no es pertinente de una manera politiquera llevar un tema de una importancia trascendental para la vida de los panameños, como lo es la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que regula el sector eléctrico después de la privatización del IRRE. Estas reformas pretendidas han sido presentadas, algunas de ellas por diputados, pero también conocemos, siendo que tenemos en nuestras manos un proyecto que aún no ha sido presentado en la Asamblea, preparado por la Secretaría Nacional de Energía, cuando todavía era secretario el licenciado Jorge Rivera Staff, hoy actual ministro de Comercio. Consideramos que estas reformas quizás sean necesarias por diferentes motivos, pero en este momento sería inoportuno e inadecuado pretender que se puede, en esta circunstancia, hacer un debate correcto que busque solucionar quizás el mayor problema que manifiesta la población panameña, que es el costo de la tarifa eléctrica, que se coincide prácticamente en términos generales de la población del país, que es excesivamente cara. Estos elementos que quizás no es percepción, sino una realidad, pasan ineludiblemente por algunos elementos que son causados justamente por las distorsiones que se experimenta en el mercado eléctrico panameño y que posiblemente sí sea la Ley 6 en cierta manera culpable de estas situaciones. Sin embargo, hemos revisado todas las propuestas de diputados y de la Secretaría Nacional de Energía y tenemos que decir con honestidad y de manera responsable que ninguna de estas propuestas lamentablemente van a satisfacer esa expectativa del país ni del pueblo, que es que se consiga un costo de tarifa eléctrica más barata. Y no lo va a conseguir ninguna de las propuestas de reformas a la Ley 6, porque ninguna de ellas atiende a las causas fundamentales que podemos señalar de alguna manera puntual. Ingeniero, para poner en contexto a la audiencia, quiero entender cuáles son los puntos que a ustedes les preocupan, se pretenden reformar y por qué se oponen. Primero, nosotros nos ponemos de plano como sindicato, como los trabajadores de todas las empresas que se han reunido para ponerse de acuerdo y presentar o elaborar un anteproyecto de ley, mismo que ha sido inconsulto, que no ha habido una consulta ciudadana a la población, no se le ha tomado en cuenta para sentarse previamente antes de emitir ese proyecto para ver qué cosas el país realmente requiere y solicita para satisfacer sus expectativas. A los trabajadores del sector eléctrico, que son la bujía y el eje fundamental con el que se mueven estas empresas, tampoco han sido consultados, siendo que es posible, y estamos muy seguros de ello, que estas modificaciones van a tener una afectación negativa en la estabilidad laboral y van de cierta forma a afectar a estos trabajadores. En consecuencia, nosotros tenemos que rechazar estas pretendidas reformas en este momento porque pareciesen más que buscan hacer campaña politiquera que atender las reales y verdaderas necesidades del pueblo, del país y de todos los que utilizamos el sistema eléctrico para beneficio tanto personal como para comercios o industria. De manera que nosotros, como representante legal y secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y similares, nos oponemos que en este momento coyuntural se den esas pretendidas reformas, que podemos sentarnos todas las partes, el país, los trabajadores, el sindicato, para que revisemos fundamentalmente aquellas cosas
que demanda la población panameña, incluyéndola, y no presentando propuestas al margen de quienes van a verse afectados por las decisiones que tomen quienes han sido la causa del problema. Hoy presentan reformas presentándolas como las grandes soluciones a todas las problemáticas, pasando fundamentalmente por el alto costo de la tarifa. Sin embargo, son promesas vacías que no se compaginan con lo que hemos revisado en ninguna de las cláusulas de ninguna de las propuestas o anteproyectos presentados en la Asamblea, y que también algunas no han sido presentadas, pero que conocemos cuál es el contenido de esas pretendidas reformas. Definitivamente que no es el momento, y habría que sentarse con un nuevo gobierno de una manera seria a ver estos temas. Entiendo, ingeniero Ariel, que se les negó la participación a ustedes para la discusión del proyecto que pretende pues hacer reformas a la ley del sector eléctrico. Sí, el año pasado, hace varios meses, cuando nos enteramos de que se estaba circulando entre las empresas del sector eléctrico un borrador para comentarios, observaciones y modificaciones a ese primer proyecto que está elaborando la Secretaría de Energía, inmediatamente nosotros dirigimos nota al secretario de la Secretaría de Energía, licenciado Jorge Rivera Staff, en ese momento, que no solo nos accediera el documento, sino que nos hiciera partícipe de esa discusión. Lamentablemente, fuimos ignorados completamente y se dio al término y la elaboración de ese anteproyecto sin considerar para nada al sindicato del sector justamente que tiene que ver con esto. Y somos una entidad cuyos trabajadores hacen parte de todas las empresas de ese sector. Y conocemos de algunas modificaciones que van a tener un impacto, ya lo mencioné, negativo en la vida de muchos trabajadores. Y le explico. El día, en fecha que nosotros realizamos la modificación de la Secretaría de Energía, observamos que AETESA, como empresa de transmisión eléctrica S.A., que es una empresa estatal que se encarga de la transmisión de energía eléctrica, se le pretende separar. Y una de esas partes que se quiere extraer de la empresa de transmisión es la conocida como el Centro Nacional de Despacho. El Centro Nacional de Despacho es una entidad que se encarga justamente de cobrar, como parte de las gestiones que realiza, lo que se conoce como el sistema de operación integrada, el servicio de operación integrada. Eso quiere decir que todas las actividades que realiza el centro de despacho las pagan todas las empresas que son pertenecientes al mercado eléctrico panameño, las distribuidoras y las generadoras, todas, absolutamente todas. Y los ingresos que recibe TESA por esa condición que realiza el centro de despacho asegura parte de la rentabilidad de la empresa. Esa parte saldría de los ingresos de TESA, pero peor aún, recientemente fuimos notificados por el ingeniero Carlos Mosquera, gerente general, de que se negaba a revisar con el sindicato una cláusula del convenio colectivo, que es la 22, que establecía revisar en este año que pasó un aumento de salario justamente para que los trabajadores pues, pudieran hacerle frente a ese alto costo de la vida. Sin embargo, el ingeniero Mosquera rechaza esa posibilidad manifestando dos cosas. Primero, la condición económica del país, y segundo, que recién la Autoridad de los Servicios Públicos había emitido una resolución en la que se reducía el margen de rentabilidad de la empresa, que tenía un impacto negativo con una pérdida de cerca de 40 millones de dólares. Quiere decir que cuando eso se da, definitivamente que significa que los ingresos que recibe TESA se van a mermar de una manera importantísima. Pero si encima la ley, el proyecto de ley que se pretende presentar en la Asamblea, saca a una de las entidades que captura ingresos para la empresa, entonces la condición económica en la que va a quedar esta empresa va a ser dramáticamente negativa. Y no sabemos si lo que están buscando es crear las condiciones artificiales para justificar y sustentar la privatización de una entidad del Estado panameño. Nos parece que es inadecuado. Este es un tema que no es para tratar de buenas a primeras como si fuese poca cosa, y los trabajadores de la empresa de transmisión eléctrica están conscientes de lo que les estoy manifestando. Ellos están en una paz de intranquilidad
que definitivamente, dependiendo de qué pueda originarse en la Asamblea, va a generar un ruido tremendo en el país. Nosotros consideramos que el país necesita paz y tranquilidad y tratar de recobrar esos senderos de diálogo y de mecanismo para que aquellas desavenencias que han sido la causa de discusiones y disputas no emerjan nuevamente por una situación que puede ser previsible, que puede ser dialogada y puede ser superada. Por eso, creemos que estas reformas a la Ley 6 debiesen ser de una manera prudente, revisada en un próximo gobierno, sin la premura de los pocos días que restan de este, para buscar banderías políticas y para buscar favoritismo en sus proyecciones de muchos de estos diputados, cuando el resultado de una reforma que no sean correctas va a tener un impacto importantísimo en la vida del panameño, de todos los panameños. No importa si es pequeño o residencial o si es una gran empresa o una industria. Porque ingeniero, acercamientos con las nuevas autoridades de la Secretaría Nacional de Energía han tenido ustedes para ver si los escucha, tiene otra visión de pronto, precisamente de lo que usted está aquí esbozando o planteando, de las razones por las cuales ustedes se oponen a esa reforma en este momento y con la premura que bien usted señala. Bueno, mire que no, y a pesar, o mejor dicho, nosotros recientemente publicamos una carta abierta justamente dirigida al presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea de Diputados, en la que planteábamos los puntos o elementos que sustentan nuestra negativa o rechazo total a que en esta circunstancia transitoria politiquera se discuta una ley fundamental para el desarrollo o estancamiento de este país, como lo es el tema del sector eléctrico y la consecuente tarifa que podría resultar de estas modificaciones. Lo que nosotros nos da a entender de que no existe el interés de buscar acercamiento y conversaciones que por lo menos satisfagan las expectativas, no del sindicato, de los trabajadores, que saben que esta reforma pudiese tener un elemento o favorable o negativo dependiendo del manejo que se le dé en estas pretendidas reformas. Un poco para entender a qué se oponen puntualmente ustedes en relación a esas reformas que se están debatiendo en la Asamblea. Bueno, nosotros rechazamos de plano que se reforme en este momento. Primero, pero que se reforme que... O sea, la ley 6 de 1997... Claro, pero se quiere reformar algunos artículos, se quiere reformar en su totalidad. En esos artículos, explíquenos en qué consisten puntualmente las reformas que se quieren proponer. Son muchos artículos como para que... Pero por lo menos en general... No, pero muy puntualmente, sobre todo en lo que nos atañe a todos los que, como bien dice usted, estamos pagando una luz cara. Por eso, mire, primero, muy breve para decirle que estas reformas no van a solucionar el problema de la tarifa eléctrica, porque no se atienden los problemas que la causan, que es el monopolio y el oligopolio y la politiquería. Sin embargo, en estas reformas existen la introducción de nuevos actores que van a encarecer la tarifa por cuanto son un nuevo engranaje que se va a convertir como un intermediario más o un agente nuevo, como la figura del comercializador. Un comercializador que nosotros como sindicato hemos propuesto que se cree, pero con otra figura totalmente diferente a la que se propone en ese proyecto. Por ejemplo, la figura del comercializador que ellos proponen es para servir a los grandes clientes de este país. O sea, el cliente de a pie, el cliente residencial y el cliente subsidiado escapa a la atención de esa figura. O sea, se crea una figura que va a cobrar por las actividades que desarrolle y que ese cobro se va a realizar dentro del mercado eléctrico. Es decir, es un elemento más que se tiene que considerar a la formulación de la tarifa y no tiene ningún beneficio para la gran totalidad de la mayoría de este país. Entonces, es una figura que pareciese que se está creando para seguir beneficiando a más empresas y más actores del sector eléctrico porque han visto que es uno de los sectores más rentables que existe en este país. Adicionalmente, se crea la figura del almacenador, que no existe en la República de Panamá, si bien conocemos que en otros países sí se maneja. No tenemos ningún problema con que se revise eso,
pero la forma, las condiciones no se detallan directamente en la ley, sino que después se busca cómo regularla o cómo reglamentarla. Y esa es la parte que nos preocupa, porque un almacenador es prácticamente como un UPS de una computadora. Se va la luz y ahí tiene una batería que impide que la computadora se la apague de golpe y pueda seguir funcionando, por lo menos para que usted salve lo que estaba realizando en la computadora y no lo pierda. Esos almacenadores van a tener bancos de batería que tienen capacidades inclusive iguales a la de una planta de generación. Entonces, esta figura es un nuevo actor, otro más dentro del sector de la cadena de agentes del mercado, y también se va a comercializar la actividad que ellos realicen. Entonces estamos hablando que vemos con preocupación cómo se incrementan actores que no están gratis, que no vienen a regalar nada, que vienen a hacer una actividad de negocio que la vamos a pagar todos los panameños, que va a tener un impacto en la formulación de las nuevas formas como se revisen las tarifas. Y por eso... Bien. Sí, Bien, ¿qué proponen? Sí, para concluir, ¿qué proponen entonces ustedes, dado que pues ya ustedes han hecho una carta abierta, una nota de prensa donde han señalado de manera muy general que rechazan pues esta intención, así lo han denominado ustedes, electorera, de reformar la ley del sector eléctrico, pero sí. tiene que haber una contrapropuesta. Y con eso terminamos. ¿Cuál es la contrapropuesta que ustedes han presentado o presentarán en los próximos días ante la Asamblea Nacional de Diputados para que ellos pues traten de escucharlos, replantearse las razones por las cuales ustedes se oponen a estas reformas del sector energético? Y Sí, con como eso no, licenciada concluimos. Aina. Por los motivos por los que la rechazamos están claramente puntualizados en la carta abierta que publicamos. Además, ninguna de las reformas o anteproyectos de ley, ni de los que están en la Asamblea, ni de los que seguramente se presentarán, han sido previamente consensuados o consultados con la población, ni con trabajadores. Queremos que este tema, que es de fundamental importancia para la República de Panamá y todos sus habitantes, debe de ser previamente revisado con los actores que son los usuarios del sector eléctrico, todos, en todos sus niveles. Y el sindicato pide un espacio porque los trabajadores que hacen parte del engranaje que mueve estas empresas están afiliados a esta organización sindical. Y tenemos que decir muchas cosas para que se atienda a las inquietudes y los intereses de los trabajadores, y también que se haga antes, cuando se hace la formulación de esos proyectos, no después, cuando en la Asamblea lo que se llama es a consulta ciudadana sobre proyectos terminados. Y en un tema tan técnico y tan difícil de poder asimilar de una manera fácil, pedir que en unos pocos momentos o pocos días la población, quienes se atrevan a querer hacer comentarios, tengan los elementos y los sustentos suficientes para poder convencer a los diputados de que no es lo correcto. Por ello, pedimos que estas reformas a la ley se hagan con el tiempo suficiente, permitiendo que a la población se le permita participar con los diferentes actores sociales y con el sindicato también. Pero ustedes llevan propuestas, por ejemplo, o tienen ustedes en su experiencia idea alguna de cómo se pueden abaratar los costos de la luz eléctrica y mejorar incluso la calidad del servicio. ¿Tienen ustedes esas propuestas, La ingeniero? hemos hecho, inclusive nosotros, yo personalmente, Ariel Muñoz, durante la mesa del diálogo en Penonomé, en la que participamos, hicimos presentación puntual que reiteramos. Y estamos analizando presentar un anteproyecto de ley ciudadano para reformas a la ley 6. Tenemos los trabajadores con todo el profesionalismo de quienes conocen mejor que los políticos que quieren hacer esas modificaciones, las condiciones exactas y precisas que se dan en el sector eléctrico para saber qué cosas hay que cambiar, que sí van a tener un impacto real en una reducción del costo de la tarifa. Lamentablemente, los grandes intereses económicos que privan impiden que el interés sea lo que prive de la población, sino que los grandes intereses de esos sectores económicos están por encima. Ya lo vimos, tal y como ocurrió con el tema de la minería, donde el poder económico estaba por encima de la voluntad y el deseo de todo un pueblo. Así que ahora creemos que es algo similar, en donde los intereses económicos de estas empresas, que por casi 26 años han lucrado a mansalva,
a sacrificio del pueblo panameño por una tarifa que pudo haber sido y puede ser muchísimo más barata de lo que actualmente pagamos. Sí. Vamos a darle seguimiento a este tema y, por supuesto, aquí a la contraparte, el espacio y las puertas abiertas para escuchar, porque hay que tener un balance de las noticias y los temas. Así que muchísimas gracias, ingeniero Ariel Muñoz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá, por compartir en esta tarde con la audiencia de Cuestión de Ley una preocupación que a ustedes, pues, como sindicato les preocupa, y es la reforma que se está debatiendo a la Ley 6 de 1997 que tiene que ver con el sector eléctrico. Que tenga buena tarde, se cuida. Gracias a usted, licenciada. Saludos.